Hola, buen día Raquel, Buen Marinés de día, Provida María Las Inés. Rosas. Bueno, un gusto poder hablar con usted, Raquel, ante todo, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, ahí los chicos han leído su currículum, así que muy extenso, como la audiencia ha escuchado, Raquel es docente, médica, tiene un montón de posgrados, ha escrito libros, bueno, una amplia trayectoria. Pero bueno, en este caso, lo que más nos compete para poder dialogar con nuestra audiencia es sobre la eutanasia. Por eso usted es magíster, se dice bien, ¿no? En medicina ética biomédica, así lo digo bien, ¿no? Biomédica. Exacto. Sí, 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 perfecto. Ética biomédica, lo volvemos a repetir por las dudas. Biomédica. Le Sí, vamos, sí. le vamos a explicar por las dudas a algunos que puedan tener alguna especie de duda en el término, de qué estamos hablando. Bueno, la bioética es una disciplina que, como si nosotros separamos el término, significa biovida, ética, trata de, la ética es una ciencia Ujú. que fundamentalmente se ocupa del comportamiento humano, de los actos humanos. En este caso, la bioética es un estudio sistemático, estructurado, que abarca todos los temas referidos a la vida y la salud en el contexto de los principios y valores morales. Bien. Cuando, Sí. sí, sí, por favor. No, y de toda vida, ¿no? Hablamos no solo del ser humano. Sí, en este caso, en la bioética, se dedica fundamentalmente a trabajar en los principios y valores humanos. Sabemos que dentro de los seres vivientes, es decir, estamos hablando de los actos humanos. Si bien hablamos de los seres vivientes, sabemos que al hablar de actos humanos, no, se caracterizan fundamentalmente por aquellos que tienen capacidad de reflexión, Mm, tienen el uso de una libertad y además son conscientes. Es claro. decir, que cuando hablamos de esto ya estamos jerarquizando a la persona humana, ¿eh? Que si bien, es decir, debe respetar a los demás seres vivientes, evidentemente hay una jerarquía en cuanto al uso de razón, de libertad y de conciencia. Por eso la ética en este caso estudia los actos humanos propios del ser humano. Bien, muy aclarado. Bombardeada la bioética últimamente en el mundo, ¿no? Con todo lo que tenemos que ver con respecto al tema del aborto. Bueno, usted, tengo entendido un paréntesis antes de hablar con respecto al tema convocado de eutanasia, ¿no? Usted también expuso, ¿no? Con respecto al aborto en el 2018 en el Congreso, ¿puede ser? Sí, 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 fue en la primera sesión cuando se hizo la apertura, fuimos convocados una serie de expositores en los cuales estaba yo, sí. Pero después, no, después cuando asumió Fernández no la volvieron a convocar, ¿no? Para volver a exponer, No, no. no, Sí, no, 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 no. sí, Fue cuando se sometió a debate, es decir, claro, el debate para la despenalización del aborto, que claro, fue no hubo creo que expositores, un 10 de abril, un 10 de claro. abril cuando se hizo la apertura, sí, de Sí, las sesiones en diputados. porque fue express, solo expositores no hubo, fue solo debate y bueno, fue muy express, rapidito, que se terminó en la trágica, como yo le digo, para mí es una tragedia por lo que implica, ¿no? A lo mejor es un error mío, pero yo lo vivo así, el 30 de diciembre, en la Con respecto, penumbra. comento que, por ejemplo, nosotros sí, junto con el grupo de médicos católicos de Buenos Aires, eh, que es una asociación que tiene 90 años de antigüedad, en Qué la bueno. cual, bueno, yo tuve el privilegio de presidirla por 4 años hasta marzo, Ujú. marzo de 2021, nosotros hicimos en la legislatura un foro por la vida y ahí también tuvimos expositores, tuvimos una mesa muy importante en la cual hubo expositores, o sea que fueron las dos intervenciones en la legislatura, es decir, con el grupo de médicos católicos y puntualmente solas y en diputados. Bien, bueno, sí. De todos modos,
tenemos que seguir nosotros concientizándonos por más que esté la ley. Así es, Raquel, ¿no? Tenemos que tratar de que no lleguen a usarla hasta que algún día se derogue y se vuelva para atrás. Pero eso estamos muy lejos. Entonces nuestro trabajo por lo pronto es la concientización de que hay vida. Por lo menos es lo que nos queda a la gente que defendemos la vida. Bueno, sí, una breve referencia. Sabemos Sí. que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Totalmente. Por eso el tema también de hoy nos compete en ese sentido, ¿no? El valor de la dignidad humana, ¿no? Bueno, sí, después, quizás ahora cuando hablemos puntualmente del tema de eutanasia, haré una breve referencia sobre todo, ¿no es cierto? Pero sabemos que desde la concepción hay una vida independiente que es intransferible, irrepetible, que está programada, coordinada, que sigue un desarrollo graduado, ¿no es cierto? Sí, vamos a ir hablando en otras oportunidades si Dios quiere, porque la verdad que es un gusto poder leer todo tu trabajo, Raquel, tu trayectoria, también tenés libros escritos, tenés también una serie de páginas de manera virtual, como está muy de moda hoy, ¿no? Que habla sobre bioética, que acompaña y anima, que es excelente por todos los campos de la vida, desde adicciones, bueno, desde tema aborto, posaborto, maternidad subrogada, gestación sustituida, alquiler de vientre, drogadependencia, o sea, amplísimo con respecto, por eso me tocó tan de cerca, porque nuestro programa es esto, ¿no? La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y en todos sus estadios, y también un poco tocamos este tema de ética, porque tampoco compartimos esto del vientre subrogado y demás. Así que la verdad que esto va a ser el principio, creo que de muchas oportunidades que tengamos para charlar. Bueno, estoy encantada, muchas gracias. Bueno, y ahora lo que queríamos, porque la verdad que es un placer hablar con vos y tus conocimientos nos llevan a preguntarte tantas cosas, a escucharte, pero bueno, hoy en los últimos meses se fueron presentando ante la Cámara Baja, ¿no? Todavía no pasó de ahí, diferentes proyectos de eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Y en estos momentos creo que están tratándose en las comisiones. Y bueno, la expectativa es que pronto pase ya para el recinto para tratarlo. Bueno, era un poco eso de lo que queríamos hablar. Bueno, un poco explicar que siempre están los eufemismos, ¿no? Que hablan por sí solos y que nosotros no los compartimos. Y en este caso tanto lo comparten el oficialismo como la oposición, por eso dicen ley de buena muerte. Bueno, a ver, contanos un poquitito a la audiencia, para vos, ¿qué es la eutanasia o la ley de buena muerte, como le dicen ellos, o la eutanasia activa también, creo que tiene otro concepto? Bueno, desde el punto, es decir, yo como médica bioticista, es decir, me voy a dedicar, es decir, por supuesto, cuando hablamos de ética y el comportamiento humano, los actos humanos, evidentemente tienen que estar en consonancia con una normativa, ¿no? Sí. Porque tienen que, es decir, nuestro ethos, es decir, profesional, evidentemente va muy pegado a lo que es el derecho positivo en cuanto a el actuar conforme también dentro de lo lícito o ilícito, pero a veces, es decir, no siempre van de la mano, ¿no es cierto? Quizás hay temas que desde el punto de vista médico, el profesional de la salud, más general, no lo puede cometer porque atenta contra su propia vocación de servicio y de curar, ¿no es cierto? A veces no se puede curar, pero sí que hay que acompañar y consolar. Claro. Es propio de la actividad del ethos profesional sanitario. Cuando hablamos de eutanasia es un acto deliberado de poner fin a una vida, ¿no? Que puede ser por la misma petición del enfermo o de algún familiar. Hay una definición que es muy, es decir, muy clara, y justamente está dentro de un documento del hoy recordado siempre y muy cercano, San Juan Pablo II. Que nosotros dentro de cuando tratamos de explicar el tema de eutanasia, yo al menos me parece que
aclara mucho, ¿no? Eutanasia es aquello que por su intención, en la intención o su omisión, quiere causar la muerte para aliviar cualquier tipo de dolor, Así es. inclusive el espiritual. ¿Y por qué me parece que es tan clara? Porque la acción, ¿no?, es propia, en el caso como se decía, ¿no?, antes de una eutanasia activa, el de provocar la muerte intencional. Y la otra es por la omisión, lo que tendría que hacer, pero yo omito. Claro. O sea que eso me parece que es muy claro para causar cualquier tipo de dolor. Y acá, evidentemente, no es solamente un dolor físico, sino que puede ser también un dolor en cuanto a todo lo que, en la dimensión de la persona humana. La dimensión humana no solamente abarca lo físico, sabemos que abarca lo psíquico, lo espiritual, lo relacional, y eso es muy importante, o sea, para eliminar cualquier tipo de dolor. Entonces, me parece que esto es bastante clara, ¿no? Claro, entonces de este análisis surge también la intencionalidad, es decir, la bioética trabaja fundamentalmente en la intención de la persona. Es decir, mi intención no es calmar el dolor, sino provocar la muerte. ¿Se entiende eso? Claro. Y eso es eso es el tema, ¿no? El tema medular, yo diría. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que por ahí se promulgan diciendo que le quieren, digamos, hacer terminar del dolor. O sea, no piensan en la muerte, piensan en cortarles el dolor y o el sufrimiento. Sí, eso es muy común. Eso, la verdad, es una mirada con la cual personalmente me enfrento casi siempre, ¿no? Es decir, mi intención no es calmar el dolor, no es causar, perdón, Claro, no es causarle la muerte, sino calmar el dolor y el sufrimiento de esta persona. Es como un acto de compasión, llega a ser un acto de compasión. Entonces, inclusive llegan a preguntar, pero ¿cómo, como profesional de la salud, no se puede comprender esto? Y evidentemente nuestra vocación es un llamado a servir en todos los niveles de la vida, en todas las dimensiones de la persona, y en este caso es aliviar un dolor. Pero yo ahí siempre pregunto, pero ¿es que el dolor solamente se puede acompañar y calmar con una muerte? Claro. Esa es mi pregunta. Cuando uno sufre, ¿solamente la muerte es la única opción? En el contexto de que nosotros, en este momento de la humanidad, tenemos una biotecnología que nos acompaña. Tenemos desde todo lo que sea terapéutico, muchas maneras de poder hacer un abordaje del dolor. Y acá hay una normativa que desde hace muy poco, es decir, la normativa de los cuidados paliativos, que justamente son aquellos cuidados que hablan fundamentalmente en un momento final de la enfermedad, cuando es irreversible, cuando es ya es muy difícil acompañarlo desde otras miradas. Bueno, están los cuidados que son básicos y que lo que intentan fundamentalmente es paliar el dolor, calmar el dolor, y nosotros tenemos formas de paliar el dolor. Inclusive hay un grupo de médicos, enfermeros, voluntarios. Acá el servicio de voluntariado es fundamental también, porque es aquella persona que acompaña estos momentos a la persona que está padeciendo. Y yo no hablo de un enfermo terminal, hablo de una patología terminal, que es totalmente distinto, porque la persona humana, cuando estamos hablando justamente al principio, hablábamos de dignidad humana, la persona es un ser trascendente. Y cuando hablamos de la dignidad, es una dignidad que comienza en el inicio de vida, en la concepción, por ya ser un individuo que tiene una individualidad genéticamente, biológicamente es distinto. Más allá del credo que se profese y de la filosofía propia que se profese. Yo fundamento la vida desde lo biológico. Exacto. Es decir, yo creo que el mensaje va más allá de la religión, va más allá de los temas filosóficos.
yo como médica la fundamento en la biología. La biología es la que me da la certeza de que ahí hay vida, desde el inicio hasta el final de la vida. Son dos etapas distintas, pero es la misma dignidad. La dignidad es intrínseca a la persona. Todos somos dignos, todos somos dignos. Y es decir, hay un concepto que la vida, evidentemente, aquellos que profesamos un credo y que sabemos que la vida evidentemente es un don recibido por Dios, pero está en mí, más allá de los credos, más allá de mi concepto filosófico y mirada filosófica, ratificar esto y cuidarla, protegerla y custodiarla. Es un principio, yo no tengo que mostrar que tengo dignidad, ya el hecho de ser persona, ser humano, eso me lleva a mostrarme como persona digna. Entiendo. Y por eso se debe respetar hasta la muerte natural. Se puede respetar hasta la muerte natural. Bueno, una vez que se habla ya puntualmente de la definición, sí, nos adentramos en los proyectos. Hay proyectos, evidentemente, que habla, por ejemplo, uno de los proyectos, es decir, se están presentando y debatiendo. Uno puntualmente habla de la buena muerte, porque justamente eutanasia es el tema, es decir, esto desde la antigüedad, no es que el término surgió ahora. Ajá. En la antigüedad ya se hablaba, inclusive, es decir, en nuestro juramento hipocrático, que es el que realizamos todos los médicos, ahí dice no causar la muerte a nadie. Es decir, es un término que causar la muerte ya estaba presente en la antigüedad. Es decir, administrando un medicamento que sabemos que va a provocarle la muerte a otra persona. Ahora, con respecto a la buena muerte o a otros proyectos que en sí hablan sobre la interrupción voluntaria de la vida, en sí lo que hay algo en común es el tema de ayudar a morir, ¿no es cierto? Por supuesto, en condiciones en que haya capacidad para consentir de la persona, que sea mayor de edad. Se habla también de menores, ¿es cierto? Siempre dentro de la regulación de la ley de menor, en caso de personas mayores de... Perdón, 16. En caso de mayores de 16, en caso de personas menores de 16, haciendo referencia, por supuesto, a nuestro código civil y comercial, ¿no es cierto? Pero puntualmente, en todos los casos, se pide ¿cómo se llama? El derecho a poder morir, ¿no? Haciendo mención a enfermedades que, bueno, que están en un contexto, ¿no es cierto? Son enfermedades que no tienen posibilidad de poder ser tratadas en una etapa final, que sea grave, la enfermedad tiene que ser grave, un padecimiento grave, y además que lo imposibilite, ¿no? Y bueno, y en otros términos se habla de buena muerte y también se hace referencia a la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? En este caso, bueno, en este proyecto fundamentalmente se habla en forma puntual, ¿no? De la práctica eutanásica o la muerte asistida, ¿no? Entonces, se define bien eso, ¿no? En la administración directa al paciente de esa sustancia que le va a llegar a provocar la muerte, siempre que por supuesto sea por una persona profesional competente, ¿no? Al respecto. Y esta es la práctica eutanásica, eutanásica. Y después está la muerte asistida, que es aquella prescripción o suministro, por supuesto, para dar al paciente una sustancia que es la que le va a provocar la muerte. En este caso, por supuesto, tiene que haber un consentimiento del paciente y esa petición tiene que ser en un marco libre, ¿no es cierto? Que esté informado el paciente. Entonces ahí sí, en este caso se habla puntualmente, hace la diferencia de las dos. Muerte asistida, cuando es por una autoadministración, pero el que se la entrega es el profesional. Y la otra es justamente la administración de la sustancia por parte del profesional.
Sí, que Em, sí, los dos desembocan en la muerte provocada para esa persona, ¿no? Termina con su claro, vida. siempre, exactamente. Son distintas formas es decir, de presentar el tema. Exacto. Interrupción voluntaria de la vida, es decir, muerte de la persona, o buena muerte, ¿sí? En que se hace eh, la mención de la muerte, sí, pero con como algo compasivo, podríamos decir, ¿no? La buena Sí. muerte, es decir, yo quiero morir como en paz, ¿no? A través de este acto. ¿Y es así eso? Eh, ¿Eso es eh, así? bueno, hay un tema, ¿no? Cuando hablamos de muerte y de morir, porque en los proyectos se habla tanto del término morir Ujú. y se habla puntualmente de la muerte, ¿no? En este caso, eh, es decir, pero la muerte como algo que a mí me va a calmar y por parte del profesional es un acto compasivo, acompañar en ese momento al paciente. Sabemos que la muerte es un hecho biológico comprobado, Ujú. es decir, cuando se produce la muerte hay un sistema nervioso central que deja de coordinar al resto de los órganos. Es decir, en la muerte ya no tenemos vida, hay un cadáver, a no ser Ujú. que sabemos en el caso de exploración de órganos, es decir, esos órganos van a ser, por supuesto, controlados para poder cumplir su misión, sabemos eso, que ya sería otro tema, ¿no es cierto? Sí. Con un equipo Ujú. especializado, se entiende eso, ¿no Sí, es sí. cierto? Eh, para justamente cumplir la función para dar vida a otro, que es Exacto. distinto el tema, ¿se entiende? Sí. Esos órganos van a estar en condiciones de ser portadores de vida para otra persona. Sí. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero la diferencia es que yo digo que la muerte es un proceso biológico comprobado, Exacto. inclusive desde la misma tecnología y Exacto. con signos biológicos ya que se van puntualizando y se van controlando y monitorizando. El morir es un proceso, es el proceso de aquel paciente que se va acercando a la vida y va que va, es decir, no solamente se siente el deterioro físico, psíquico, relacional, sino ese deterioro de su propia finitud, de ver que aquello que tenía ya lo va perdiendo, es decir, su casa, sus paredes, queda reduciendo a su cama, a su entorno. Eso es un proceso que lleva tiempo y es un proceso, el morir, el que hay que acompañar, justamente. Exacto. En este Acompañar, caso, apuntalar. por supuesto, y Sí. calmar los síntomas. Es decir, y acá está esa pregunta que se hizo al principio. ¿Todo dolor tiene que ser calmado como única opción con la muerte? Sabemos, es decir, dentro de nuestro actuar profesional, sabemos que, por ejemplo, en la Argentina y en muchos lugares del mundo, hay lugares donde los pacientes en un estado ya final de la vida humana, en que a veces no hay recursos ni desde los fármacos, ni desde lo proporcionado de los cuidados, eh, ya el paciente, bueno, entra en un estado de que ya no se lo puede acompañar, inclusive desde una tecnología, pero sí, pero sí, son momentos de suma riqueza para el mismo paciente porque pueden encontrarse con experiencias de vida quizás no vividas. Muchos pacientes, me refiero a los hospis, ¿no? A aquellos lugares donde se atiende al paciente, se lo acompaña desde el punto de vista profesional, la asistencia permanente con psicólogos, y Sí. con psiquiatras y con voluntarios que donan su tiempo para acompañar estos momentos finales, que son verdaderamente encuentros de vida. Y son momentos que a veces, cuando hay es decir, siempre todo lo que nos pasa tiene un sentido, en todos los ámbitos de la vida. Y en la enfermedad también hay un sentido. A veces dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y hay personas que acompañadas pueden encontrarle ese sentido a ese dolor, ¿no? Yo siempre le comento también a mis alumnos que a veces en una misma sala hay personas que están con el mismo padecimiento, las dos personas, pero sabemos que una está solita, no Claro. puede ni siquiera ser ayudada para la alimentación. Pero el de la cama de al lado se levanta,
y va al encuentro de esa persona y le ayuda a comer. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero si los dos están en la misma condición, por supuesto con distintas, sabemos que no todos vivimos la patología y la enfermedad de la misma manera, ¿sí? Pero, es decir, cada uno es una realidad biológica y biográfica distinta. Pero ¿por qué hay personas que pueden reaccionar de distinta manera? Y bueno, esas personas han encontrado en su enfermedad un sentido para seguir activos, y son aquellos que apuntalan, animan y acompañan al otro que está al lado y que no está solito. Entonces eso a mí me llevó, por eso a veces estos escritos y esta mirada, a decir, hay un sentido, ¿no? Y a veces, es decir, según el credo que tenga cada uno, y aquí yo soy muy abierta, es decir, hay personas que están movidas por un mensaje trascendente, quizás nunca tuvieron la experiencia de Dios, pero es decir, un Dios que ellos puedan rezar, de a eso me refiero, porque nosotros somos creados por Dios, pero no tienen la experiencia, dicen yo no tengo fe, no creo en Dios, estoy peleada con Dios por lo que me pasa, pero no obstante hay algo interior que los motiva a seguir ayudando. Y este es el otro concepto, ¿no? En términos de ser humano, que nosotros tenemos una ley ya escrita en el corazón que nos diferencia de los otros seres vivientes, que es justamente hacer el bien y evitar el mal. Eso ya está propio en nuestro corazón, como persona humana. Está en mí ratificarlo, seguirlo y cultivarlo conscientemente para que pueda llegar a un fin bueno, ¿no es cierto? Pero todos tenemos eso en nuestro corazón. Entonces, ya de la misma voluntad de la persona surge el hacer el bien. A veces por distintas circunstancias de la vida, porque eso también hay que valorar y tenerlo en cuenta. Capaz que fueron situaciones muy dolorosas que me atravesaron, y bueno, es decir, me llevó a actuar de forma distinta, pero también esos momentos entran dentro del acompañamiento y bueno, y de un caminar juntos, ¿no? Sí, y hay una frase que vos ponés, ¿no? En estas páginas, que después, bueno, no sé si la gente puede llegar a acceder a ellas para poder leerlo, porque la verdad que es interesantísimo, que estamos todos llamados a ser custodios de la vida humana, ¿no? Y cuánta verdad. Y hoy es, en el mundo, al contrario, se viene, o sea, esta frase estaría inhabilitada, porque en lugar de todos tener este llamado a custodiar la vida humana, están todos llamados a descartar la vida humana, desde la concepción y en este caso cuando hay estas enfermedades que para muchos pueden ser terminales o que les causa un sufrimiento extremo a la persona. Entonces, acá no va todo esto que vos estuviste mencionando, ¿no? Que todo pasa por algo, que de cada situación uno puede experimentar otras, o sea, es la vida, ¿no? Es la vida misma cuando uno la va tomando desde otro lugar, desde estar acompañados, desde buscarle a cada cosa un sentido, desde, también yo diría, desde cada experiencia lo bueno y lo malo, sacar, ¿no? Entonces es la forma de aceptar la vida, de poder alimentarla y de poder, como una semilla, ¿no? Hacerla florecer hasta el último respiro que tengamos. Sí, yo estaba pensando que, ahora con estas palabras, ¿no? Que uno dice estar acompañados, ¿no? Frente a un dolor. A veces el mismo médico, el mismo enfermero y el mismo voluntario que acompaña a una persona en el final de la vida puede llegar a ser el protagonista. Sí. ¿No? Es decir, la muerte nos atraviesa a todos. Y a veces nosotros como profesionales de la salud quizás no estamos preparados lo suficiente como para acompañar a otra persona en el sufrimiento. Porque esa muerte próxima que me puede atravesar a mí, capaz que yo tampoco estoy preparado. Claro. Es decir, es un tema muy delicado. Sí, totalmente. Pero nos va a tocar a todos, Raquel. O sea, la muerte es parte de la vida y todos tenemos que tener presente que en algún momento eso va a suceder. Entonces creo que no es algo que me va a pasar a mí y a vos no te va a pasar. Obviamente que lo vamos a vivir en distintos conceptos, en distintos momentos de nuestra vida y de distintas formas, ¿sí? Es ahí a donde
por ahí van las diferencias grandes, porque bueno, cuando a uno le falta un hijo, atravesar eso es diferente a que a uno le falte un padre que es grande y que bueno, que la ley de la vida es lo que te propone, por orden biológico, pero todos en algún punto sabemos, desde el día que tenemos uso de razón y nos vamos dando cuenta que vamos creciendo, que esto es intrascendente, que no hay vuelta atrás, que en algún momento la tenemos que padecer o pasarla, ¿no? De la vida a la muerte, que es para todo, acá no nos salvamos ninguno. No sé si se entendió un poco lo que quise explicar. Perfecto, muy bien, muy claro, y el concepto es ese, exactamente. Desde el punto, es decir, hay dos temas que a mí me preocupan mucho, en los cuales estoy trabajando hace muchos años, ¿no? Que el tema, por supuesto, de la muerte forma parte de la vida, pero que tenemos que preparar para eso, no es solamente en una edad madura o en una instancia desde una mirada, en este caso mío, profesional. Esto tenemos que verlo desde la sociedad. Hay sociedades, por ejemplo, donde en los lugares ya sabemos que hay clínicas preparadas, ya en la normativa que acompaña en la legalización, ¿no es cierto? Que hay clínicas donde las personas dicen, bueno, yo he llegado a esta instancia, estoy sola, quizás no tengo un dolor físico, pero sí tengo un gran dolor espiritual, que también tenemos que valorarlo, porque la espiritualidad, más allá del credo que profese, todos somos espirituales. ¿Qué significa? Porque a veces uno dice, bueno, yo soy una persona espiritual, y uno dice, claro, porque vos crees en Dios, porque vas a misa, porque sos católica, apostólica, romana. No, una cosa es la religiosidad, la fe que yo profeso, y otra cosa es la espiritualidad, que somos todos, el agnóstico, el ateo, todos somos espirituales. ¿Por qué? Porque la espiritualidad está dada por el alma. Más allá de la religiosidad, el alma es lo que me da las dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, que como ser humano tengo capacidad reflexiva, las necesito a las dos, porque necesito la reflexión para poder acceder a una verdad que se me presenta, y la voluntad para hacerlo. Y eso está en todos los actos humanos. Por ejemplo, hoy, es decir, se me presentó esta posibilidad de yo comunicarme con ustedes. Entonces, en mi inteligencia está esa necesidad, se me presenta. Pero yo tuve que actuar también. Claro. Es decir, tuve que prepararme, decir, bueno, María Inés, acá tenés, llámame a esta hora, tuve que ver en qué horario yo podía disponer para poder dar eso. Y lo tengo que hacer con conciencia. ¿Por qué? Porque tengo que decir, bueno, voy a hablar de este tema, para que quede claro, y si hay alguna pregunta, reformularme y volver a contestarla. Es mi conciencia la que está controlando todo. Pero más allá de que yo crea o no en Dios, ¿entiende eso? Sí. Entonces, todos somos seres espirituales. Y es otra pregunta que surge al final de la vida, y en el inicio de vida también. ¿Cómo una persona puede tener dignidad? Cuando una persona puede ser humano con las dos potencias espirituales, inteligencia y voluntad, cuando yo o no puedo desarrollarla plenamente, en el caso del no nacido, o puedo no desarrollarla en el final de la vida porque está comprometido, porque está en un estado de coma, o porque está totalmente desconectado del medio por su propia naturaleza. Claro. Entonces, ese es el cuestionamiento: ¿por qué es persona? Es decir, el término persona sabemos que es un antropológico, ¿no? Es decir, el término persona proviene del cristianismo, ¿no? Las tres personas divinas y un solo Dios verdadero, ¿no? El concepto de persona, de máscara en griego, porque es a través de esa máscara que el actor se comunica con el auditorio, y es a través del ser humano, en ese don recibido, que se hace evidente la presencia de Dios a través de ese ser humano, ¿se entiende? ¿No? Por eso el concepto de persona. Pero en el tema científico, el ser humano también, es decir, a través de las dos etapas. La etapa que comentábamos anteriormente en cuanto al no nacido, sabemos que tienen esto, es decir,
como aclaratorio, ¿no? En cuanto al tema de dignidad también llevado a la etapa terminal. En el no nacido, es decir, hay un conjunto celular que es distinto al de la mamá y al del papá, que lo identifican como ser humano, pero también tienen potencialmente líneas celulares que se van a diferenciar y que también van a formar parte del sistema nervioso central, sabemos. Sí, sí, y que a medida que se vaya desarrollando, inclusive en determinadas etapas de la vida, de inicio, y cuando tenga 3, 4, 5 años, vaya adquiriendo el desarrollo de esas potencias que ya las tenía, claro. ya era digno. Exacto. En el caso de una persona en estado ya final de la vida, sabemos que están como deprimidas, que no se pueden manifestar, pero las tiene, no las deja de tener. Claro. Siempre va a ser Entonces ahí está la diferencia, de que ahí está la dignidad. Exacto. Y ahí tengo que cuidarlo. Exacto. Por eso no tenemos que matarlo, si se quiere. Por ahí a veces yo trato de no usar tanto los eufemismos porque así confunden, no lo digo no por nosotros, lo digo porque quienes quieren imponer estas leyes de muerte confunden a las personas. Interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, la ILE, la IVE, interrupción de la vida. No interrumpimos nada. O sea, yo recién te interrumpí y ahora te dejo hablar de nuevo. Así es la interrupción, con vuelta en la continuidad de lo que estaba haciendo. Esto es cortar, terminar. Sí, el tema de interrupción cuando se habla de los proyectos, en sí a veces hay que analizarlos, porque estamos hablando de interrupción voluntaria de la vida en esta etapa final, interrupción voluntaria de la vida, ¿no es cierto?, cuando es también en la etapa inicial. Pero cuando uno habla de interrupción, es como muy bien lo comentaste, María Inés. Esta interrupción, yo puedo provocar una pausa y volver a reconectarme. Tal cual. Pero cuando se habla de aborto o cuando se habla de eutanasia, en la configuración de lo que significan ambos términos, no hay interrupción, no hay un ida y vuelta, ahí se termina. Seguro. Entonces, desde la presentación, yo creo que siempre cuando, en eso yo creo que hay que ser puntual sobre todo, que tiene que haber una muy buena formación cuando se realizan los protocolos para utilizar los términos, es decir, que sean fieles, ¿no es cierto?, de la interrupción voluntaria de la vida, eutanasia. Sabemos que no hay una interrupción, causa la muerte, y ya no hay un ida y vuelta, ya, y ahí no volvemos. Entonces, también como profesionales de la salud, uno de nuestros objetivos también es trabajar en este tema, ¿no?, de los proyectos, que esto sí desde la consideración desde el punto de vista médico, de lo que yo quiero dejar. Sabemos que hay momentos determinados de la vida en que un dolor no se puede calmar. Ya no existe nada, y eso es científicamente comprobado y biológicamente comprobado. Hay dolores que no pueden calmarse. Hay sufrimientos que le provocan un gran dolor, estados de ansiedad, estados de profundo dolor que no obedecen a la parte propia de un daño tisular o decir a lo que me refiero físico, sino fundamentalmente a un dolor de la propia existencia. Hay personas, por eso llaman sufrimiento existencial. ¿Qué significa esto? Que hay un sufrimiento en el propio vacío de persona, y es doloroso, porque el dolor es es decir, esa emoción desagradable, esa sensación desagradable, pero el sufrimiento abarca, aparte del dolor, pero también afecta a todas las esferas. Es un sufrimiento muy, pero muy profundo. Y en esos casos, en que las personas están institucionalizadas, es decir, están monitorizadas, no hay nada que se pueda hacer, hay que calmar el dolor. Hay que calmarlo. El paciente no puede morir solo. Si calmarlo, puede morir
Nadie puede morir con dolor. Claro, calmarlo, pero no matarlo, digamos. No, vamos a ser crudos. Ya después de todas las explicaciones podemos que la gente no tenga confusión. Por supuesto. Por eso digo, la muerte no es la única opción. Claro, pero un dolor extremo. En ese caso... ¿Sabés? Perdona, Raquel. Sí, ¿sabés qué te dicen? Disculpa, porque es propicio para poder, vamos a ir terminando, yo con vos hablaría un día entero y creo que la gente también, a lo mejor esta nota ya la fuimos pasando en varias etapas y también aprovecho 2 segunditos para decirle a toda la gente que escucha que por favor llame y mande preguntas, que de última vamos a conectarnos con Raquel y ella las va a ir respondiendo y vemos cómo lo hacemos, pero que nadie se quede con la duda. Lo podemos hacer también por el chat, ¿no es cierto? Seguro, seguro. O por ahí te paso la pregunta y vos nos vas respondiendo con audios y lo vamos poniendo en otros programas, pero que la gente no se quede con ninguna duda porque este es un tema muy, muy importante y también muy en auge, ¿no? Que hoy, como decíamos, lo están tratando en comisión en la Cámara Baja, entonces esto nos va a traspasar a todos, entonces no se queden con dudas, con una persona con tanto conocimiento y como es Raquel, ¿no? Pero yo quiero hay una pregunta que seguramente va a surgir, que siempre surge cuando doy esta charla. Me dicen muchas personas, bueno, mi familiar tenía mucho dolor y lo sedaron y al poco tiempo murió. ¿Le practicaron la eutanasia? No, para mí no. Entonces, lo que hay que decir, porque esta es una pregunta que es, porque el hilo es muy delgado, el límite es muy delgado y se confunde sedación paliativa con eutanasia. Claro. Y no tiene nada que ver. En la intención profesional de la sedación paliativa es que hay que calmarle el dolor a ese paciente. Sabemos que cuando se van, a veces hay dosis que son insuficientes y hay que ir graduando para calmar el dolor, pero la intención no es matarlo, es calmarle el dolor. Es calmar el dolor, no darle la sedación para matarlo. Sobre todo... Creo que eso es lo fundamental, ¿no? En los casos conocidos cuando se le inyecta morfina. La gente por ahí lo hace más práctico. A nosotros también nos han llegado esto, ¿no? Bueno, me pasó con mi propio padre, él no soportaba el dolor, estaba despierto, tuvo cáncer de huesos, estaba muy tomadísimo, hacía mucho tiempo que venía luchando con la enfermedad, y bueno, la forma de calmarle el dolor era con morfina. Pero nadie quería provocarle la muerte, al contrario, después de 2 días decidimos tratar de suministrarle la morfina, no volvérsela a inyectar para que se pueda despertar. Bueno, no lo logró, pero era el proceso de su enfermedad, que es muy distinto a darle una inyección para que él muera en el momento, o sea, la eutanasia. Claro, calmarle el dolor, querían. Sí, esa es una pregunta muy común. Y para terminar, Raquel, queremos dejar esto, ¿no? Que también otra pregunta, creo que una es esa que recién respondiste vos, bueno, y yo agregué un poco mi historia de vida, pero cuando te dicen, la persona está viviendo por una máquina, viste que están conectados. Bueno, en ese caso, ¿qué le podemos decir a la gente para poder responderle? Yo la tengo muy clara, ¿no? Más allá de la parte religiosa, que la vida la da y la quita Dios, pero despeguemos la religión, como vos lo dijiste, por el tema también de la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo le podemos, desde tu lugar, darle, ¿no es cierto?, esta respuesta a la gente? Bueno, si bien en un polo, en un extremo está la eutanasia, en el otro extremo está la distanasia. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer lo imposible, aún en una persona que está con dolor, que está deteriorado, que sabemos que no podemos hacerle nada más, solamente otro tipo de cuidados, ¿no? En cuanto a estar bien controlado, es decir, con un monitoreo en cuanto a otro tipo de profesión, pero ya no puede volver a estar como antes. Sí, es irreversible. Irreversible. Y someterlo, llevarlo a terapia y conectarlo y mantener esa vida en existencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los dos extremos no son buenos, no son
yo diría, es ilícito hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese estado en que yo estoy prolongando una agonía, le estoy provocando también es decir, una carga gravosa no solamente al mismo paciente, sino a su familia. Es decir, eso que se llama antes, es decir, se utilizaba mucho el término encarnizamiento terapéutico, límite del esfuerzo terapéutico, esa asistencia desproporcionada al cuidado de una vida, tampoco hay que hacerlo. Ajá. Solamente acompañar este momento con los cuidados mínimos, paliativos, que son los que hay que hacer, y dejar que esa persona tenga una evolución natural de su propia patología, pero nunca prolongar una agonía. Pero no inyectarle para terminarla, digamos. Dejar ninguno de los dos extremos, creo que se entendió. Son los dos extremos que son considerados dentro de lo ilícito y desproporcionado. Exacto. Es decir, no voy a poner la palabra ilícito, sí, porque sabemos que no, es decir, un profesional de la salud que no está actualmente en Argentina, pero tiene posibilidad de ir a otro lugar, es decir, se lo pueden llegar a pedir, sería dentro de un contexto lícito de hacerlo. Pero yo diría, sería la eutanasia y el tema de límite del esfuerzo terapéutico es desproporcionado para el cuidado de una persona, porque es un ser humano que evidentemente no, es decir, hay otras opciones. En el caso de esta obstinación terapéutica sería el cuidado natural de una vida, y sí asistirlo desde el punto de vista control del dolor, de síntomas del paciente. Cada estado crítico es distinto, ¿no es cierto?, en los pacientes. Sí, sí. Sí, ojalá todos pensaran como vos en ese caso, sería más unificada, ¿no? Los tratamientos y demás, pero bueno, vemos los extremos, lo vemos en muchos casos. Lo único que quiero comentar, y esto creo que tiene que quedar como una línea para meditar, es que en todos los lugares académicos en estos momentos se está tratando de humanizar la ciencia. Entonces, bien. ¿Qué significa humanizar la ciencia? Justamente porque nosotros, como profesionales de la salud, profesionales en distintos ámbitos, sabemos que eso también nos atraviesa a nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay que tener escucha, hay que disponer de tiempo para el acompañamiento. Y eso, por supuesto, como dije, lleva un tiempo, ¿no es cierto? Pero a veces el paciente pide la muerte porque quizás nos esté diciendo que quiere vivir de otra manera. Y para eso se necesita que los profesionales de la salud, los científicos, estén bien formados, es decir, para acompañar esos momentos, en una formación que también requiere tiempo para ellos, para nosotros mismos, que es la escucha. Exacto. Lo que pasa es que esto sería la práctica ideal, lo que vos nos estás diciendo, Raquel, pero cuando hoy en las universidades están formando a futuros profesionales médicos que el aborto es un derecho, entonces me causa mucho ruido que puedan también educarlos en esta manera de que vos proponés, ¿no? Que es lo humanamente, lo que yo haría, ¿no? Lo que me parece, pero en todos los aspectos de la vida, esta humanidad. Y creo que lejos de incorporarla, de practicarla y de enseñarla, se está sacando. Sí, yo eso quería decir, ¿no? Al principio, bueno, puntualmente la entrevista de hoy, ¿no? A mí me interesó siempre, porque también tengo una formación docente, soy maestra, es decir, me he preparado como maestra. Y yo creo que estos mensajes hay que darlos también en forma transversal en nuestras asignaturas curriculares. Y es un tema que hay que empezar a trabajarlo. Yo creo que la mirada de la educación, está también tiende a estar dentro de esta línea, ¿no es cierto? Estos mensajes del cuidado de la vida, del respeto por lo diferente también, ¿no es cierto? Generar estas culturas de encuentro para superar esto que nos separa, es muy importante, y se tiene que dar a nivel curricular en las instituciones y en la propia familia, que como sabemos es el santuario de vida, porque ahí es donde se privilegia la vida. Totalmente,
totalmente, Raquel. Bueno, Raquel, no quisiera dejarte nunca, de verdad. La verdad que... No, yo me encanta estar con ustedes, la verdad que los conozco, y bueno, un saludo para todos. Y bueno, dispuesta para poder a disposición todo lo que pueda aportar. Bueno, ha salido esta nota en 2 programas, pero seguramente la gente va a mandar preguntas, así que bueno, vamos a seguir conectadas. Y en este momento que me toca empezar a despedirte, te quiero decir que ojalá, Dios así lo quiera, puedas venir a Las Rosas un día a darnos una charla. Ojalá se dé, se me eriza la piel porque esto ¿no? de trabajar en esto, que uno no es profesional ni nada, que solo le pone el corazón, la pasión, y este concepto de poder ser un puente de ayuda, ¿no? En cada tema que nosotros tratamos en Provida Las Rosas para todos. Le hemos puesto así el nombre porque es para todos, para el que defiende la vida, para el que no, para el que está de acuerdo en lo que hablamos, o sea, para todo, para el que es católico, para aquel evangélico, para aquel es ateo, para todos. Es una mirada unificante y que cada uno pueda tomar lo que necesita, lo que le importa, lo que cree que es mejor para él. Entonces, bueno, ojalá en algún momento puedas venir, te podamos conocer. Y decía esto, ¿no? Que uno va conociendo en este camino gente como vos, que tiene muchos conocimientos que nos aportan a nosotros, pero que terminamos en lo humano, porque, o sea, el conocimiento, si no va de lo humano, a mí me parece que poco nos deja, ¿no? Que tiene que ser el 50 y el 50. Bueno, y en la persona tuya, la verdad que hemos colmado las expectativas, así que ojalá Dios nos permita que en algún momento puedas visitarnos acá a Las Rosas y puedas, la gente te pueda conocer y te pueda preguntar en primera persona, bueno, en fin. Encantada. Y bueno, y dentro de muy poquito, yo estoy trabajando en el tema de que los jóvenes sean los protagonistas, así que dentro de muy poquito quizás reciban material al respecto, porque ya he trabajado es decir, con este tema de que los jóvenes tienen que ser protagonistas, si bien que nosotros tenemos que acompañarlos en el ámbito de la salud, en los jóvenes profesionales y en el resto de los profesionales, y en todos los temas de la vida. Yo creo que hay que empezar por los niños y los jóvenes. Así que bueno, seguramente, como ya estoy trabajando en los mismos materiales, ya van a tener posibilidad también de conocerlos. Dale, Raquel, los esperamos, todo lo que vos quieras mandarnos serán bien recibidos, serán compartidos, y bueno, gracias. Y esto es el principio de un largo trayecto que seguramente vamos a poder ir caminando juntas y también devolviéndole a la audiencia un poco de todo lo que nos pide, ¿no? En cada programa. Y bueno, y con tus conocimientos, tu trayectoria, también poder pasárselos a ellos. Te agradezco un montón, la verdad que superó las expectativas toda esta charla, era por un ratito, lo tuvimos que pasar en 2 programas, sí. Pero vale la pena, Raquel, de verdad. Es uno de mis problemas, que tengo a veces para el horario. Yo siento cuando estoy a una charla, digo, por favor avísenme, porque yo me entusiasmo y sigo, sigo. Pero qué mejor. Gracias, y yo no te quiero desperdiciar, fue muy necesario. Son las primeras incursiones en el tema que vamos presentando en nuestro programa y que la gente empiece a escuchar. Me acuerdo cuando no se hablaba de aborto y muchos ya empezaban. Ahora entiendo, hay que ser precursor en algunos temas para estar preparados también y tener conocimiento, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Así que bueno, gracias, Raquel, gracias. Un beso grande a todos, especialmente a vos que sigas trabajando a favor de la vida en todas las etapas y bueno, todo lo más lindo para vos, para tu equipo y para todas las personas agentes que van a acompañar estos momentos. Bueno, gracias a vos, Raquel, y será hasta muy prontito. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un besote. Gracias, Raquel. Chao, chao.